Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 19 de noviembre del año 2023. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Argentina, Bilbao, Bolivia, Brasil, Puerto Rico y Suecia. Estos son nuestros titulares. Realizado el día de ayer a convocatoria de la Red de Comunicación Comunitaria Alternativa, Independiente y Contrahegemónica Altermedia, Expomedia 2023. Uribe pagó mis servicios, dijo alguien. Se solidariza con Palestina. Vencida la inflación y bajar las tasas de interés. Militares, oiga, en la cárcel. No plata en los bancos. Futuro es incierto en Argentina. El día de hoy, que es votación en Argentina. En Níger, evadiendo sanciones. En Burkina Faso, oiga, reclutando a jóvenes. Con 11 años de ocupación terrorista en Malí. Líder opositor pide volver a prisión. ¡Ay, carajo! Aparato represivo y racista. Toda lucha es imprescindible. Ataques contra Evo Morales en Bolivia. Cumbre Unión Europea, oiga, sea larga e infecta. Escogencia del director región metropolitana Bogotá, Cundinamarca. Querida audiencia, estos son pues los titulares del noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 19 de noviembre del año 2023. Y nos vamos porque ha ocurrido en la segunda versión de Expomedia, la que se denominó Expomedia 2023, a merced de la convocatoria que hizo o realizara Altermedia, que es la red de comunicación alternativa, independiente y sobre todo contrahegemónica. Altermedia ha convocado y se realizó el día de ayer 18 en la ciudad de Bogotá con delegados provenientes de distintas regiones del país. Esto fue un total éxito. Al evento asistieron, además de Gloria Cuarta Cruz, directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, Raúl Rosenbe, de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz por las Naciones Unidas, Rodrigo Granda, firmante de paz y de la Comisión de Seguimiento al Acuerdo de Paz, Marta Patricia Ruiz Anchondo, embajadora de la República de México, además de, como les decía antes, de un sinnúmero de delegados, comunicadores sociales contrahegemónicos, en su mayoría de distintos rincones del país. Así pues, querida audiencia, les permitimos unos retazos de lo que fue esta Expomedia 2023, que además de abogar por el bienestar social para los comunicadores sociales, por la ley de medios, que por ahí se la están callando en otros lados, también fue conmemorando el 7º aniversario de la firma del Acuerdo de Paz en la República de Colombia. Así, querida audiencia, ahí les dejamos algunos largos retazos de lo que fue, no digamos largos, cortos retazos y muy breves de lo que fue esta Expomedia 2023 del día de ayer, 18 de noviembre en la ciudad de Bogotá. Buenas tardes para todos y todas. Gracias por asistir a este evento. Queremos leer nuestra declaración. Expomedia 2023, Declaración de los Medios de Comunicación Alternativos y Ciudadanos Comunitarios. Decidimos encontrarnos en la Expomedia 2023, medios de comunicación alternativos, ciudadanos y comunitarios, reafirmando nuestra voluntad y compromiso con el cambio de la realidad social y la información veraz para la opinión y la sociedad colombiana que anhela transformaciones democráticas para un mejor vivir. En momentos en que grandes empresas monopólicas particulares de información propugnan prevalecer sobre la opinión y las mentes de los ciudadanos a través del aprendido negocio rentable de la distorsión sobre la realidad social, las falsas noticias, fake news y el uso de las mismas en función del ejercicio ilegítimo de oposición a las transformaciones democráticas de Colombia, resulta por ello válido y legítimo a las organizaciones sociales, populares y democráticas de comunicación la decidida apuesta por la información en el mejor sentido de la convivencia democrática entre los colombianos,
la información al servicio de la opinión crítica y la formación de una cultura democrática y ciudadana que sirvan al logro de la solución civilizada de los históricos conflictos del país, porque este es el nuevo nombre de la paz de Colombia. Hace un tiempo largo ya se le propuso a los medios de comunicación aprender a narrar los conflictos de la sociedad colombiana, a informarlos de manera creativa e imaginativa para acceder de manera digna a una sociedad civilizada de los mismos, porque necesitamos reformar los idearios de participar con mejores pedagogías para abordar los problemas de la paz y la convivencia. Nos sumamos a la tarea del ejercicio de las ciudadanías por el cambio de cultura, por la vida digna y el respeto a las ciudadanías en ejercicio. Porque la paz se suma, mujeres y hombres nos proponemos en diálogo permanente y propositivo para unar deseos de bienestar para todos y todas. Entonces, declaramos nuestra voluntad de inscribirnos en esta noble tradición continuada por el insigne Gabriel García Márquez para que narrar e informar sobre los conflictos en Colombia y la búsqueda de una solución civilizada no nos cueste la vida. Muchas gracias. Para quienes ejercemos el periodismo, bien sea porque recibimos formación de academia o no perder de vista los principios de objetividad, imparcialidad, ética profesional y verdad. Y hacer un trabajo periodístico en sus tres componentes, cuestionar, que tiene que ver con la investigación, que es el primer trabajo fundamental del periodista. Acceder a las fuentes, acceder a los hechos, darle tratamiento, que es el segundo gran elemento, y luego la difusión. Quienes avanzaron hace 7 años en un proceso de fe, de certeza, a pesar de las incertidumbres, de que el proceso de paz era en el momento propicio, justo para Colombia, y son 7 años. Aquí la plata se la necesitaron, se la robaron. Por eso hay investigaciones en ese campo. Y antes decirles que a esta hora, gracias a Altermedia, esa rueda de prensa es transmitida por 35 canales y medios en diferentes lugares del país. Muchísimas gracias. Aquí llevamos 7 años y el acuerdo está vigente y goza de buena salud. También queremos que tengan en cuenta nuestra opinión, que tengan en cuenta lo que pensamos y los conflictos internos que vivimos como familia. Ahí tenían, querida audiencia, partecitas muy breves que logramos meter para el noticiero de hoy de lo que ocurrió ayer en Expomedia, a virtud de la convocatoria que hiciera la Red de Comunicación Comunitaria y Alternativa y Contrahegemónica Altermedia para el día 18 de noviembre del 2023, o sea, el día de ayer en la ciudad de Bogotá, en la que asistieron delegados de distintas partes del país y todos muy activos en las distintas comisiones de trabajo y demás. Así pues, que esto fue lo que hemos logrado del día de ayer, sobre todo la declaratoria de paz. Y nos adentramos y seguimos con Colombia. Uribe Vélez pagó por mis servicios. Y óiganle pues, porque no es suspicacia. Óiganle pues quién lo dijo. Se solidariza con Palestina. Otra, reforma a la salud bien concebida. Vencida la inflación y bajar la tasa de intereses. Militares, oiga, encarcelados, papá. No plata, la plata no debe estar en los bancos con tanta necesidad en Colombia. Así pues, ahí les tenemos muy a nuestro estilo el noticiero Radio Clarín de Colombia, ahí les va. Buenos días, Cambio Colombia. Álvaro Uribe Vélez pagó por mis servicios. Yair Klein, mercenario israelí. El mercenario israelí afirmó que ingresó a Colombia por canales regulares y que las autoridades colombianas estaban al tanto de su presencia. Para Klein, el respaldo supuesto que tenía de organismos oficiales en Colombia le permitía llevar a cabo entrenamientos militares sin necesidad de indagar a qué grupo estaban destinados. Durante la entrevista realizada desde su residencia en Israel, el mercenario insistió en que Álvaro Uribe pagó por sus servicios, a través de un gremio de ganaderos en Colombia. A pesar de que, previamente, había negado conocer a Uribe, Klein afirmó que se enteró, por terceros, de la supuesta participación del expresidente en el grupo de hacendados que financió su visita a Colombia. CUT.
Colombia marcha en solidaridad con Palestina. Las centrales sindicales CUT, CGT y CTC, las confederaciones de pensionados CDP y CPC, la Coordinadora Nacional para el Cambio y los partidos políticos Fuerza Ciudadana y el Pacto Histórico, convocan a marchas y concentraciones en todo el país, en el Día Mundial de Solidaridad con Palestina, el próximo 29 de noviembre. En Bogotá, la marcha saldrá a las 4 de la tarde, desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, con actos culturales y una velatón. Presidente Gustavo Petro. Jamás una reforma a la salud que construya un fuerte sistema de salud preventivo y que fortalezca la red de hospitales, públicos y privados, clínicas y consultorios, en vez de intermediarios rentísticos, será una reforma mal concebida. Que enfermeras y médicos y médicas ganen mejor y tengan más estabilidad laboral jamás será una intención mal concebida. Presidencia Colombia. Vencida la inflación, hay que bajar la tasa real de interés en Colombia, dice el presidente Petro. El presidente Gustavo Petro reiteró una vez más su llamado a la Junta Directiva del Banco de la República, para que baje las tasas de interés, que hoy se ubican en 13,25%, pues consideró que no existe razón para no hacerlo. Durante su intervención en el 104º aniversario de la FAC, Fuerza Aeroespacial Colombiana, el mandatario comentó la cifra del crecimiento del Producto Interno Bruto correspondiente al tercer trimestre del año, y que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, se ubicó en menos 0,3%, es decir 0,2% superior al segundo trimestre del año. Partido Comunes, respondió Rodrigo Londoño, Timo. La paz se construye por vías políticas cuando los actores de la violencia son políticos. Lenguaje soez y descalificación personal, no son propios de proyectos políticos serios. Así lo enseñó Marulanda, cuando pregonaba el respeto al adversario. Mi solidaridad con el doctor de la calle. Agencia de Medios. 10 militares a la cárcel por asesinar un campesino y enterrarlo para ocultar el crimen. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, presentó ante un juez de control de garantías a 10 integrantes del Ejército Nacional, que estarían involucrados en la muerte de un campesino de 53 años, el pasado 26 de octubre, en zona rural de los municipios Santander de Quilichao y Caloto, en el norte del Cauca. Sandra Ramírez, senadora, Partido Comunes, pidieron, a través de una proposición, la creación de una subcomisión para debatir la reforma a la salud, se las aprobaron, pudieron dialogar, tuvieron tiempo suficiente y ahora salen a gritar que no tienen garantías. Eso se llama sabotaje y es una vergüenza lo que hacen. A los congresistas nos pagan para que trabajemos, no para sabotear plenarias. Presidencia Colombia, no vamos a guardar la plata en un banco cuando hay tanta necesidad en Colombia. Presidente Petro. El gobierno ha determinado, el presidente frente a su gobierno, que nosotros no vamos a guardar más platas. ¿Para qué dejarlas quietas por ahí cuando hay tanta necesidad en Colombia? Así planteó el presidente Petro, al intervenir en el aniversario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, institución a la que comprometió con la dinámica de ejecución en que está comprometido el gobierno del cambio. El mandatario invitó al Congreso a dar la discusión sobre el crecimiento de la inversión pública, que se reflejará en el despegue de la economía. Fin de la noticia. Gracias. No guardar la plata en los bancos. Y es entendible a quién va dirigido esto. Ministros, directores, gerentes y demás con la plática guardada porque ellos mismos lo han dejado entrever o saber que sencillamente no han ejecutado los recursos, los presupuestos, carajo, y después estamos renegando, o estamos, no, eso es mucho, están renegando, inclusive desde el interior del Pacto Histórico, que porque las acciones del Pacto Histórico y de Gustavo Petro no se están viendo realizadas, y entonces el malo del paseo, sumándose a las voces destempladas de la oposición aquella, es de que fue un fracaso Gustavo Francisco Petro Urrego en Colombia en la presidencia, que porque las cosas no cambian, no, son sus asesores. Gustavo Petro, presidente, mi compañero, mano fuerte, toca darles duro, látigo a estos carajos de sus asesores, ministros, llámese quien sea, y sea de donde sea, si sean mis amiguis o los suyos, va para afuera, porque están enlodando la buena imagen del Pacto Histórico y sobre todo la del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. Nada, ¿cómo así que las plata en los bancos? No friegue, eso ya es mucho descaro, porque eso genere réditos o por la incapacidad de estos funcionarios que tienen que ejecutar los recursos.
cáigale el guante a quien le caiga. Y así me vuelvan a enviar otra resolución diciendo de que yo no puedo estar hablando, vaciando, dándole madera a los compañeritos que la embarran, porque dizque no se les debe de decir nada. Pues yo seguiré dándole, porque aquí no le alcahueteamos nada, ningún malandrín es bueno. Malandro es malandro, sea de la tolda que sea. Así pues, continuamos con nuestro noticiero y sin no antes anunciar que además del encuentro del día de ayer de Altermedia con Expo Media 2023, el 29 de noviembre es las marchas en todo el país de Colombia, de las principales ciudades y más allá. Y en Bogotá, la principal parte a partir de las 4 de la tarde del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar, en solidaridad con el pueblo palestino. 29 de noviembre, marchas en todo el país de la República de Colombia en solidaridad con el pueblo palestino. También tenemos la información de la organización colega amiga APECOL, la Asociación de Periodistas de Comunicadores Populares. APECOL tiene su cuarto encuentro el próximo 25, o sea, el próximo sábado 25 de noviembre, desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde en la gobernación de El Tolima, donde además de sus delegados de todo el país tendrán reuniones, entrevistas con personalidades como Gobernación, Alcaldía Electa de Ibagué y Gobernación del Tolima, entre otros. Así que todos cordialmente invitados. Próximo 25, cuarto encuentro nacional que hace APECOL para con sus asociados en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, República de Colombia. Y continuamos con nuestro noticiero, porque oiga, hoy están los pelos de punta para el Meli, que no sabe ya qué decir. Si correrse la peluca a un lado o atrás, hacia el otro lado, o más bien cubrirse el pedazo de frente que le queda. Porque qué barbaridades. Es que hasta los propios lo están criticando. Ya los grandes medios de la desinformación, tanto en Argentina como en sus otros países por ahí, sobre todo de la rancia oligarquía, ya no hablan de Meli, papá. Pero callan a Massa. O sea, se silencian porque saben que Massa les está dando sopa y seco el día de hoy, 19 de noviembre, allá en Argentina, en toda parte. Por lo menos ya sabemos desde Buenos Aires que en Buenos Aires fue sopa y seco lo que está recibiendo Malí. Pero mejor que nos lo diga nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Alberto Mas. Adelante, Alberto. Hola, audiencia. En estos momentos en Argentina estamos votando. El futuro es incierto. Recién alrededor de las 10 de la noche sabremos si el pueblo elige mantener un sistema democrático con falencias, con grandes dificultades que corregir, votando la fórmula Massa-Rossi, o se embarca en una aventura nazi-fascista apoyando al amigo de Bolsonaro, Vox y Trump, Milei, y a la defensora de la dictadura y genocida, Villarruel. El logo de la libertad avanza es una modernización del águila nazi. Milei reivindica a Margaret Thatcher y dice que sus aliados estratégicos son Estados Unidos e Israel. La Israel que hoy está provocando un genocidio en Palestina, una operación de limpieza étnica. Esto apoyan Milei y Villarruel. Massa y Rossi surgen ante la debilidad en la que cayó el kirchnerismo y su incapacidad por generar un real frente popular con las organizaciones progresistas y movimientos sociales. Se quedó en el discurso de Perón, sin aplicar las medidas nacionalistas que impulsó en su gobierno. Cristina Fernández se equivocó al imponer a Alberto Fernández como presidente sin acordar un programa de gobierno. Massa es un hombre bien visto por el establishment económico del mercado argentino y por la embajada norteamericana. Mientras Milei y Villarruel afirman que si tienen que reprimir para producir un ajuste económico, lo van a hacer, Massa-Rossi proponen un gobierno de unidad nacional con todas las fuerzas políticas. Hoy en Argentina se elige por una democracia restringida y condicionada o una dictadura brutal. La derecha, el Departamento de Estado norteamericano, los fondos de inversión y los fondos buitres internacionales intentan apoderarse de los recursos naturales del país. Ese es el proyecto continental que se cierne sobre la Argentina, donde realmente falta hoy una construcción política unitaria, popular, transformadora de la realidad, porque la contradicción que vivimos sigue siendo liberación
o dependencia. Desde Argentina para Radio Clarín de Colombia habló Alberto Más. O sea, mi apreciado Alberto, que donde Hitler esté escuchando a este señor Malí, le cuento pues que debe tener una urticaria muy berrionda, porque entonces Hitler le va a quedar pequeño, o según Malí le queda ya pequeño Hitler, porque mire sus idólatras, la Margaret Thatcher, el imperialismo norteamericano que se caracteriza por la invasión a pueblos, por respetar la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y por masacrar, por un Estados Unidos imperialista enviando tropas, mercenarios, arsenales para acabar con gobiernos progresistas en distintos países. Ay, que además admira que su ídolo es el jefe de Israel. Ay, ¿qué está haciendo Israel? Masacrando todos los días por centenares de indefensos palestinos. Ah, que la roncha es contra el Hamas, pues dele al Hamas. Ármese y desen de igual a igual con otro ejército igual. Pero ¿por qué tiene que ser con la sociedad civil? Ah, y eso es lo que añora la contraparte de Massa en la República de Argentina, y que el pueblo de Argentina el día de hoy probablemente va a derrotar al Malí en las urnas. Oiga pueblo, querido pueblo, es hora de reflexionar. No le vaya a dejar este legado tan negro, tan ingrato a sus proles, a sus descendientes, de que usted votó por esa ala, la ala de la criminalidad, de los desposeedores, de la exclusión, del hambre, de la miseria, de la criminalidad. Gracias, Alberto Más. Y como si las cosas fueran distintas en el planeta Tierra, pues no son tan distintas, porque de Argentina nos vamos, vea, Bilbao, desde Malí, Níger y demás, tenemos un ligero reencuentro con la historia real de lo que está ocurriendo allá en África. En Níger, por ejemplo, el Ejecutivo evadiendo sanciones. En Burkina Faso, reclutando a jóvenes para la guerra. Ya 11 años de ocupación terrorista en Mali. Y en Senegal, líder opositor, oiga, pide volver a la cana, papá. ¿Cómo estará la situación afuera que pide más bien este malandro ir a la cana? Así nos lo hace saber desde Bilbao nuestro corresponsal Diallo Ablao. Diallo, adelante pues, lo escuchamos. Buen día, audiencia de Radio Clarín de Colombia. Aquí les habla su corresponsal Diallo Ablao, representante internacional de la Organización Panafricanista Mundial OPAM-WOPO, presidente OPDH y secretario CONAICO para la diáspora africana. Disculpen nuestra ausencia, querida audiencia, dado que es debido a un hackeo informático que nos ha impedido poder mandar los reportes semanales. Dicho esto, en el resumen semanal nos vamos al continente africano. Querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, en el continente africano, precisamente en Níger, actualmente el actual ejecutivo está consiguiendo eludir las sanciones de la CEDEAO. Unos marionetas del gobierno francés y de la Unión Europea han conseguido eludirlo con la apertura de nuevas refinerías de petróleo y girando hacia otros aliados. De Níger nos vamos a Burkina Faso. En Ouagadougou sigue el reclutamiento de jóvenes para impedir que cojan el barco y crucen el charco del Atlántico para llegar a Europa arriesgando sus vidas. El capitán Ibrahim Traoré les recluta para los VPP, los voluntarios en defensa de la patria, que están consiguiendo hacer una lucha feroz contra el terrorismo en el país. De Burkina Faso, querida audiencia, nos vamos a Mali. En Mali, después de 11 años de la ocupación terrorista y de la ocupación de las armadas coloniales en Kidal, las Fuerzas Armadas malienses han conseguido volver a poner la bandera, a brindar en Kidal. Es una victoria de la lucha de revolución de los países africanos. Y de Níger, de Mali, nos vamos a Senegal. Actualmente, el líder opositor Ousmane Sonko está pidiendo volver a prisión, dado que en el país africano
Sudano actualmente hay más de 1.800 detenidos políticos por orden del actual ejecutivo occidental, que sigue velando por los intereses de sus amos occidentales, y lamentablemente hace 3 días este mismo marioneta ha sido nombrado enviado especial contra luchar contra el cambio climático para el ejecutivo de París dirigido por Emmanuel Macron. Una vergüenza dicen las organizaciones panafricanistas que un ejecutivo de un estado colonial y neocolonial nombre un presidente en ejercicio de un país africano, algo que viene demostrando de que este presidente, como otros más, son títeres de Occidente, y en vez de velar por los intereses de nuestro pueblo, están velando por los intereses de países occidentales como Francia, España, Italia, países que luego maltratan a sus ciudadanos. Desde Bilbao, País Vasco, les informó su corresponsal Yalo Ablay para Radio Clarín de Colombia. Y desde Bilbao, allá con nuestro corresponsal Yalo Ablay, que maneja muy bien el castellano, siendo su lengua natal el portugués. Gracias, Diallo. Nos regresamos para el continente americano, donde allá, según lo que nos dice Diallo, precisamente los gobiernos títeres, sirviéndole a los de Occidente, pero no es a los, porque eso suena a sindicato, al de Occidente, al imperialismo norteamericano, a los mandíbula larga, a los que se creen los supergendarmes del mundo. Distinto a esos, tenemos que en Brasil, entonces, como hay un gobierno que no le copia a los dictados ni a la monarquía española, a los dioses, a los diablos, ni al imperialismo norteamericano, entonces las fuerzas castrenses se vienen con el más cruel atropello de racismo contra su pueblo, para que el pueblo comience a considerar de que esto se está dando gracias a Lula. Pero resulta que el mensaje se les está yendo al revés. Ojo pues, y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Brasilia, Bruno Lima Rocha. Lo escuchamos, Bruno. La audiencia, seguimos con noticias desde Brasil. Hay un dato muy importante. El promedio de víctimas de las policías militares en Brasil, la policía ostensiva, es militarizada y son como si fueran fuerzas auxiliares del Ejército Nacional. No es como en Colombia, que hay una policía nacional. Entonces ellos obedecen, o supuestamente obedecerían, a los gobiernos de los estados. Y sería para Colombia sus departamentos. ¿Qué pasa? El mayor número de víctimas de muerte por asesinato se da en muertes violentas a partir de las manos del Estado. Y para 9 estados de Brasil del año 2022, siendo que de estos 9, 6 eran gobernados por la socialdemocracia, el promedio es igual, el 80 y algo, un promedio superior a 83% de los victimados eran varones afrodescendientes. Por el color de la piel se dice negro o pardo. O sea, esto es un genocidio programado, el racismo institucional generando un genocidio programado. Sincero y honestamente, la centroizquierda brasileña, la socialdemocracia, no tiene política de seguridad y más que nada acomoda intereses absurdos del aparato represivo. Para Radio Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Oiga, y es que es una fuerza represiva así que tallan como me está tallando esta sillita, pero es que al fin un montañero sentado aquí en Palacio y en estas sillas talla, esto cobra. Por eso no puedo estar transmitiendo desde acá. Hoy les comparto apenas esto, pero desde acá no me aguanto. Esto talla mucho el espaldar y la nuquita. Gracias, Bruno Lima Rocha. Oiga, ¿y qué no decir de Puerto Rico, donde los boricuas están que no resisten más? Sin embargo, el pueblo boricua tiene la esperanza que toda lucha que aumente la conciencia política es imprescindible para su emancipación. Y así nos lo hace saber nuestra corresponsal desde San José, Berta Yubersesi. Adelante, Berta, la escuchamos. Buenos días, audiencia. Si bien en Puerto Rico lo más importante es la descolonización,
No menos es cierto que toda lucha que conduzca a elevar la conciencia política es imprescindible, porque para lograr la independencia se requiere de todos los métodos y de la suma de las diferentes luchas. Y aunque por sí sola no es suficiente, una de las formas de adelantar el camino hacia la soberanía y la independencia es la electoral. Por eso lo que pasó esta semana es importante. Se anunció oficialmente una alianza electoral entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana como un esfuerzo conjunto para derrotar el bipartidismo neoliberal corrupto en las próximas elecciones del 2024. Si bien esta clase de alianzas o frentes unidos son comunes en toda Latinoamérica, aquí han sido prohibidas por encargo de los dos partidos colonialistas que se han turnado la administración del gobierno las últimas décadas. Así que han tenido que ingeniárselas para hacer valer esta alianza, orientando a sus miembros a que voten por determinados candidatos en ambos partidos. Y esta vez tendrán una posibilidad real de ganar la gobernación o por lo menos muchos puestos legislativos y alcaldías, lo que marcaría un cambio significativo en la influencia antiimperialista y antineoliberal en el gobierno. De hecho, como rechazo a las políticas neoliberales, ya se ha visto una tendencia a la abstención en los últimos dos procesos electorales. En las elecciones del 2020, la abstención fue casi de un 50%, y del resto que votó, solo poco más del 30% eligió al actual gobernador Pierluisi, lo que en cualquier otro país hubiera requerido una segunda vuelta. Sin embargo, el PIB y Victoria Ciudadana lograron un porcentaje histórico. Esto es un rayo de esperanza en medio de la enorme crisis que atravesamos en esta colonia. Desde Puerto Rico, para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Yuberchechi. Así pues, querido pueblo boricua, que ahí tienen una posibilidad de cambio, de transformación, sabiendo votar no con B, sino con V en las urnas. Apoyan a sus candidatos, a su candidato de esta alianza, hombre, es una oportunidad que tienen para acabar con el flagelo de la imposición de aquellos lameguayos del imperialismo norteamericano entrometidos, infiltrados ahí en Puerto Rico. Gracias Berta Yuberchechi. Y nos vamos para la hermana República de Bolivia, donde también existen fisuras al interior del partido gobernante. Y es que no es raro porque en Colombia muchos simpatizantes o militantes dentro del pacto histórico, algunos hablan inclusive contra el presidente Gustavo Petro, en el desespero porque no se ven las cuestiones, los planes sociales realizados. Pero es que no tienen en cuenta que también es problema de los asesores. Por eso Gustavo Petro, y como les decíamos antes, Gustavo Petro le ha dicho nada de plata en los bancos. Esta plata tiene que pasar a ejecutarse en los programas sociales. Y así está ocurriendo en Hermana República de Bolivia, por lo que ha conllevado a que la militancia en el MAS comience a sentir como unas fisuras, un desespero, como una ansiedad, y de a veces autoculparse, recriminarse, y eso es peligroso. Hay que entrar como de pronto a unas reflexiones que tendría que ser que el mismo pueblo y sobre todo la militancia masista se reúnan, se autoconvoquen y analicen lo que está pasando. Aumentan los ataques, en medio de esto, pues la oposición no vacila y aprovecha para mandar el puñal por la yugular, no por el hígado, por debajito. Y entonces la oposición allá comienzan a hacer ataques contra Evo Morales. Otros dicen que no, que es Arce. ¿A quién tiene la razón? Que nos lo explique o que escuchemos directamente a nuestro corresponsal desde Bolivia, Gabriel Villalba. Adelante, Gabriel, con sus reflexiones, con su análisis político, que tenemos confianza en su capacidad de análisis. Déjenos saber para la querida audiencia del noticiero Radio Clarín de Colombia, sobre todo para la que está ubicada en la hermana República de Bolivia y en Latinoamérica. Adelante, Gabriel, lo escuchamos. Buen día, audiencia. En Bolivia siguen y suman los ataques contra el presidente del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, esta vez de la mano del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien ha indicado y señalado en conferencia de prensa públicamente que es un mal padre, así como abandonó a sus hijos, abandonó a Bolivia cuando más se lo necesitaba. Declaraciones totalmente desafortunadas de un Eduardo del Castillo que defendió acérrimamente al presidente Evo Morales y que hoy, por directrices gubernamentales y
por mantener su cargo como ministro, habiendo sido ya censurado, pues lo ataca sin pudor. Por otro lado, también tuvimos la presentación del informe presidencial, que más que informe presidencial fue, finalizando una legislatura más, una propuesta de campaña. Parecía una campaña electoral, promesas electorales. Habló de plantas de biocombustible a futuro, es decir, no tangibles, no ahora. Habló de futuros trabajos, habló de futuras plantas de tratamiento de litio, todo en perspectiva de futuro, nada presente, nada tangible, nada que pueda evidenciarse fácticamente en este tiempo, aquí y ahora, planteando el discurso como casi que promesas electorales. Un Luis Arce Catacora perdido en su afán de adueñarse de la sigla del movimiento al socialismo y de esa forma constituirse en la alternativa del MAS. Por otro lado, también se encuentra a instancias del Tribunal Supremo Electoral la determinación que debieran tomar los vocales en sala plena para considerar el recurso extraordinario de revisión presentado por el Movimiento al Socialismo para validar por la vía electoral el Congreso realizado con todas las formalidades de ley y los requisitos planteados en las leyes electorales de nuestro país, el Congreso de la OCAN desarrollado 3 y 4 de octubre. Se habla de anulación de ese Congreso, sin embargo, ni en el informe del CIFDE, que fue la instancia técnica del Tribunal Supremo Electoral que acompañó este proceso, se menciona la palabra anulación como tal, ni en el informe tampoco de la sala plena, en la resolución de la sala plena, se habla de anulación. Es decir, no existe en ningún documento la palabra anulación. Están tratando de emular, como en el 2019 con el informe preliminar de la OEA, que en ninguna parte del informe decía la palabra fraude, pero llegaron a posicionar aquella palabra. Construyendo bulos, construyendo fake news, lo mismo intentan hacer, atacando a la sigla del movimiento al socialismo. Por otro lado, también se ha conmemorado el 4º año de la masacre de Huayani, el puente de Huayani, más conocida como la masacre de Sacaba, una población civil que se manifestaba en contra del régimen de Yanine Áñez, que fue vilmente masacrada, dejando más de 10 muertos y más de 200 heridos fatales, ¿no? Incluso la policía impidió que los heridos fueran trasladados a los nosocomios o los hospitales más cercanos. Una masacre que aún está en la impunidad y que existe todavía un ministro, el señor Iván Lima, que intenta sancionar a Yanine Áñez con juicios de privilegios, como si hubiera sido presidenta legal o constitucional, en contraposición al pedido de la gran mayoría popular que solicita que este procesamiento de Yanine Áñez en su condición de presidenta de facto sea por la vía ordinaria, sin ningún privilegio, ya que estaríamos reconociendo tácitamente que fue presidenta legal e constitucional si aplicaríamos el denominado juicio de responsabilidades. Desde el Estado Plurinacional de Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Gabriel Villalba. Para el que entendió, dijo mi abuelita. Gracias, Gabriel Villalba, allá en hermana República de Bolivia. Y querida audiencia, estos estertores, los pataleos, no es solamente por mi querida Locombia o vecindad. Oigan pues, próximamente, en menos de un mes, se va a estar realizando una cumbre que llama mucho la atención. Es la cumbre de aquellos arrodillados o aquellos invasores intrometidos como es de la Unión Europea. Pero una Unión Europea fracasada, porque ni siquiera aliada con la OTAN, con el imperialismo norteamericano, le ganaron a Putin. Putin solo dándoles chumbimba por un lado, por otro, con drones, con faquiris, y desde arriba y desde abajo y desde la derecha y desde la izquierda todo me va y viene. Entonces resulta que la cumbre de la Unión Europea programada para el mes de diciembre se les está alargando. ¿Por qué? Porque no tiene credibilidad, porque una Unión Europea que avala o por lo menos no dice alto ya a la masacre, al genocidio contra el pueblo palestino, y que más bien se congracia con el Estado sionista de Israel, una Unión Europea que envía armas, que apoya precisamente al ucraniano allá, que cuando él avasallaba a su pueblo,
entonces ahí sí no decía nada, pero que ahora sí lo apoyan. Esta se está alargando, y como se está alargando esta cumbre para su realización, también se está contaminando, ya sabrán de qué. Compromisos, papá y mamá, de compromisos, a ver quién paga más y cuál puede ser su amo mejor, porque algunos jefecitos que se creen ser los jefes no pasan de ser simples vasallos. Y así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Suecia, José Cheo Sánchez. Adelante, José Cheo. Buen día, audiencia. Se teme que la cumbre de diciembre de la Unión Europea sea larga y infectada, ya que los países de la Unión intentarán acordar dinero extra para el presupuesto y el posible inicio de negociaciones sobre la membresía de Ucrania y Moldavia. Ahora la reunión será aún más larga, ya que ha quedado claro que comenzará reuniéndose con los colegas de los países de los Balcanes occidentales hambrientos de la Unión Europea, es decir, Albania, Bosnia, Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia. La cumbre tendrá lugar en Bruselas del miércoles 13 de diciembre al 15 y tendrá como punto de partida los Balcanes Occidentales. Para Radio Clarín de Colombia les habló desde Suecia José Cheo Sánchez. Información que necesariamente no se la lleva a usted, querida audiencia, los grandes medios de la desinformación criolla, los vasallos o los apéndices, ya saben que es del imperialismo, de la hegemonía del imperialismo norteamericano y de las coronas, de las monarquías, de las iglesias y de los infiernos. Ellos no les dejan saber, pero gracias existen medios contrahegemónicos, alternativos e independientes como su noticiero o Radio Clarín de Colombia, Clarín de Colombia además y otros. Y esto es en virtud a que la audiencia, que es enorme, nos permiten seguir siendo sin claudicar. Gracias, José Cheo Sánchez. Ahora nos centramos de nuevo por Colombia. Avanza proceso para la escogencia del director. Ojo pues, no es que van a comenzar a enviarme hojas de vida acá a nuestra redacción porque nosotros no estamos encargados de recepcionar hojas de vida ni apalancarlos a ustedes. Es con méritos y ya saben, existe una oficina para eso allá en la gobernación de Cundinamarca y creo que en otra parte, porque esto es para el proceso de escogencia del director de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Oiga pues, y ya sabrá, querida audiencia, cuánto estarán por ahí ya con las hojas de vida elaboradas, y no solamente elaboradas, ya presentadas, y además de presentadas, hasta calificadas, pero ustedes saben, malo es la suspicacia, pero me soñaba anoche que esa ya la hicieron la escogencia, pero que irán a hacer el teatro de escogencia, de selección, para decirle, hermanito se quemó, hermanita se quemó, usted no llenó el perfil, y usted venga bacán para acá, que usted sí lo llenó. Eso ya está hecho, eso ya, así pues fue el sueño, fue un sueño que tuve anoche, me disculpan si es la suspicacia, pero eso me soñé anoche, que eso ya estaba escogido, pero viene, no es de por demás, diligencia su hoja de vida, por lo menos deja un precedente en la historia, y la presenta, así nos lo hace saber nuestra colega desde la Oficina de Comunicación y Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, Aiza Trujillo Laguna, claro que no con el análisis que yo le hago. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, para informarles todo lo que acontece en el momento. Avanza el proceso para escoger al director de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Los 10 candidatos que aspiran a dirigir esta nueva entidad asociativa territorial fueron entrevistados en la nueva sesión del Consejo Regional, en la que participaron el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, el gobernador electo Jorge Rey, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el alcalde electo Carlos Fernando Galán y la ministra de Ambiente, Susana Mohamed. Quien sea elegido tendrá la responsabilidad de generar lazos de confianza para impulsar la vinculación de los diferentes municipios y los temas relacionados con movilidad, seguridad alimentaria, asociatividad y medio ambiente, entre otros.
Adicionalmente, durante el Consejo se aprobaron hechos metropolitanos relacionados con seguridad alimentaria, abastecimiento y comercialización de productos con el ánimo de mejorar las condiciones para todos los pequeños y medianos productores a través de la Agencia Regional de Seguridad Alimentaria. Asimismo, se aprobó la declaratoria como proyecto de importancia estratégica, la construcción del intercambiador vial de la calle 80, ubicado al ingreso a Bogotá en cercanías al puente de Guagua. Por otra parte, finalizó la convocatoria para entrega de kits a medios regionales. La Secretaría de Prensa y Comunicaciones, en conjunto con el asesor jurídico, realizaron el proceso de supervisión de cumplimiento de los requisitos con el fin de determinar los medios de comunicación regionales seleccionados para recibir el kit de herramientas propias de su oficio. Fueron 65 los medios seleccionados por orden de postulación, cumpliendo con los documentos de acuerdo a lo requerido. Los beneficiados de la convocatoria deberán presentarse personalmente en la hora y lugar que les sea asignados con los siguientes documentos: cédula de ciudadanía original y copia, certificado registro mercantil máximo 30 días de expedición para las personas naturales, certificado de existencia y representación legal o certificado de dominio de página web máximo 30 días de expedición para la persona jurídica. Para consultar quiénes fueron los beneficiados, pueden ingresar a www.cundinamarca.gov.co al micrositio de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones. Desde la Gobernación de Cundinamarca les informó Aiza Trujillo Laguna. Oiga, pues colegas, no olviden los 65 ganadores alistar estos documentos y acercarse allá a la oficina de comunicación y prensa en la Gobernación de Cundinamarca para que les orienten pues en dónde, aunque ustedes ya lo saben, cuándo se inscribieron y presentaron sus proyectos. Gracias, colega Aiza Trujillo Laguna. No olviden, querida audiencia y demás, que en la República de Colombia el próximo 29 de noviembre, todo el día y no solo en las principales ciudades del país, en todo el país Colombia, se estarán realizando marchas en solidaridad con el pueblo de Palestina. En Bogotá particularmente se inicia a las 4 de la tarde desde el Parque Nacional a la Plaza de Bolívar, marchas en solidaridad con el pueblo de Palestina contra de la invasión y el genocidio por parte del Estado de Israel. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Nos vemos el próximo día. ¡Felicidades! Radio Clarín de Colombia.